Paciente masculino de 75 años, el cual ingresó a institución de cuarto nivel de atención por descompensación aguda de falla cardíaca, con fracción de eyección preservada asociada a edema pulmonar de origen cardiogénico, que requirió manejo con ventilación mecánica no invasiva, teniendo presente antecedente de POC, oxígeno requirente durante 24 horas, bajo flujo de oxígeno a 28%. Y enfermedad renal crónica agudizada. Durante este periodo presenta deterioro del estado de conciencia, se verifican signos vitales donde se evidencia emergencia hipertensiva, TAM de 110 miligramos de mercurio, requiere protección de vía aérea y requerimiento de ventilación mecánica no invasiva por tubo orotraqueal durante 10 días. Por el momento se evidencia este isquémico multiinfarto temporoparietal derecho con requerimiento de soporte ventilatorio invasivo, falla cardíaca crónica aguamente descompensada, requerimiento de soporte inotrópico y vasoactivo, síndrome cardiorenal con relación de BUN de 120 y creatinina de 637. Actualmente con trastorno hidroeléctrico, con hipocalemia e hipocalcemia. Fue remitido a fisioterapia y se evidencia que se encuentra alerta, responde a llamado, sigue órdenes sencillas y asiente o niega con movimientos de cabeza. Hace seguimiento visual. Se evidencian patrones funcionales de movimiento conservados en el hemicuerpo derecho y disminuido en el hemicuerpo izquierdo. Se realizaron test y medidas para evaluar su estado actual. Se utilizó la escala de Rankin modificada para identificar el grado de incapacidad e independencia de las actividades diarias de personas que sufrieron alguna discapacidad a nivel neurológico. El paciente obtuvo un puntaje de 5, lo que quiere decir que tuvo discapacidad severa. Eso quiere decir que está en cama, incontinente y requiere atención y cuidados continuos. Esto refleja la dependencia de las actividades diarias. Se tomaron signos vitales y se encontró una frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto, lo que sugiere taquicardia. Su frecuencia respiratoria está en 21 respiraciones por minuto, lo cual está bien. Y también tiene una buena tensión arterial media. Al realizar la simología de tórax, se identificó en la observación que presenta un tórax en tónil debido a la insuflación pulmonar crónica, indicando pérdida de elasticidad pulmonar y obstrucción progresiva de las vías aéreas. Durante la palpación, se nota una disminución en la expansión torácica durante la expiración. Sugiere la restricción de la capacidad pulmonar para expandirse completamente. En la auscultación se evidencia una disminución de los sonidos vesiculares y presencia de sibilancias, señalando obstrucción de las vías respiratorias. Luego se realizó el signo de fobia, donde se evidenció un 3 con un grado de 1.2 y un periodo de recuperación de 1 minuto con 15. Luego, por último, se aplicó la escala de Ashworth, donde se identificó hipertonía más 3 en miembro superior. Y esto indica un notable incremento de la resistencia del músculo, dificultando el movimiento pasivo en la flexión y extensión. Esto se debe al SB isquémico, lo que involucra la integración sensorial y motora, e interfiere en las vías corticoespinales. También se observa hipertonía en miembros inferiores de más 2, indicando un incremento de la resistencia muscular durante la mayor parte del movimiento articular. Y cómo estas alteran el sistema, donde se identificaron alteraciones en los patrones locomotores y no locomotores. Teniendo en cuenta su condición, se utilizó la teoría de sistemas para identificar lo siguiente: la descompensación aguda de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada desencadenó una serie de eventos fisiopatológicos, principalmente caracterizada por la incapacidad del corazón para relajarse adecuadamente. Provocó un aumento de la presión diastólica en el ventrículo izquierdo, lo que resultó en un edema pulmonar de origen cardiogénico. Debido a la acumulación de líquido en los pulmones, se produjo un aumento de la presión de los vasos sanguíneos pulmonares. Esta descompensación aguda de falla cardíaca aumentó la presión en los vasos sanguíneos pulmonares de líquido filtrado. Desde los capilares se aumenta en los espacios intersticiales pulmonares y llega a los alvéolos, donde se produce el intercambio gaseoso. Esta acumulación de líquido provocó claramente el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, conduciendo a la dificultad respiratoria. Esta situación exacerbó la falla cardíaca crónica, llevándola a una agudización debido a problemas valvulares e isquémicos, donde las anomalías valvulares se presentaron por una disminución del gasto cardíaco, disminuyendo el flujo sanguíneo coronario. Esto se comprimió debido a la contracción del miocardio, lo que redujo el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno y nutrientes, lo que predispuso a isquemia miocárdica, alterando la contractilidad de las propiedades, lo que llevó a una disminución del pH intracelular, el metabolismo y acumulación de ácido lactato, provocando despolarización en la membrana celular e isquemia, provocando alteración y taquicardia. Esto también se llevó a un retardo en la conducción del impulso eléctrico a través del sistema de conducción cardíaco, lo que llevó a la depresión de la función y los canales iónicos, que son los responsables de la propagación rápida de la acción.
en las fibras musculares cardíacas. También se produjo una acumulación de los metabolitos ácidos debido al metabolismo anaeróbico, lo cual puede inferir en la relajación del miocardio al afectar la función de las proteínas contractiles y las bombas de iones en las células cardíacas, lo que resulta en una relajación diastólica deficiente. Y también interfirió en el sistema de conducción cardíaco, generando bloqueos en la conducción del corazón y afectó la coordinación y la contracción. También la falla cardíaca crónica alteró el flujo sanguíneo renal, siendo una fracción del flujo sanguíneo total alterado, lo que también llevó a una disminución del volumen sistólico, comprometiendo la función renal. Esta reducción del flujo sanguíneo disminuyó el PFR y el TFG. La disminución del PFR causó hipoxia e isquemia en las nefronas, dañando su capacidad de reabsorción y secreción. Esto pudo llevar a una reducción del TFG, resultando en una disminución del gasto urinario y la retención de líquidos y desechos en el cuerpo. Además, la disminución del TFG activó el sistema renina-angiotensina-aldosterona, contribuyendo a desequilibrios electrolíticos como la hipocalemia e hipocalcemia. Estos equilibrios electrolíticos contribuyó en un escenario proinflamatorio y procoagulante, predisponiendo el cerebro a un SB isquémico, afectando las vías motoras descendentes como el tracto córtico-espinal, que se cruza en la médula espinal. Esto lleva a una disminución del control motor sobre el lado contralateral, en este caso, por eso hay hemiparesia en el hemicuerpo izquierdo, generando lo que genera una alteración en el control motor y en la coordinación, lo que lleva a una pérdida de la señal motora descendentes hacia el músculo, disminuyendo la capacidad de contracción, aumentando la hipertonía, Luego de realizar el análisis, es importante identificar el aprendizaje motor, que es a lo que se quiere llegar con el paciente. El paciente en su capacidad preferida de movimiento se identifica que tiene un movimiento y postura corporal que se inclina hacia una posición de reposo y quietud. Esto se debe a que él prefiere permanecer mayormente inmóvil debido a la situación en la que se encuentra y por el momento por su comodidad y estabilidad física. En las habilidades y destrezas se puede identificar colaboración con el equipo y de la salud y paciencia debido a su condición. En la actividad motora se quiere que el paciente mejore su función respiratoria y cardiovascular, lo cual le permitirá mejorar su capacidad pulmonar y mejorar la resistencia cardiovascular, lo que le permitirá realizar las actividades diarias con mayor comodidad. Teniendo en cuenta esto, se utilizó la teoría de Gentil, donde en la fase 1, comprensión de la tarea, la idea es que el paciente entienda y explore técnicas básicas de respiración, donde se comenzarán ejercicios de respiración diafragmática en posición cómoda e instrucciones verbales demostrándole cómo se hace. En la fijación y diversificación de la tarea, ya se empieza a aplicar estas técnicas en situaciones desafiantes y funcionales, donde se incorporarán en ejercicios de respiración para que pueda utilizarlos en las técnicas de la vida diaria, ajustándolo todo esto para que cada vez él vaya mejorando y vaya mejorando su capacidad y pueda pararse y movilizarse y empezar a ser más independiente.